decisiones médicas cuando investiguen electrolitos en sangre. ¿Sí? Y en muchos laboratorios se hace con fotometría de llama. Entonces, van a tener una concentración especial de cada uno de ellos y con eso van a determinar muchas enfermedades. Cuando aumenta el sodio, digamos, cuando baja el potasio, o aumenta el potasio, baja el calcio. Los diagnósticos son muy importantes. Miren cómo hemos empezado con nada más una vela y colocar sal, que no lo han hecho. Entonces, muy importante lo que les digo. Y tenemos toda la tabla periódica de elementos, ¿sí? Y cada vez que reaccionan polos positivos y negativos, en las nubes se ven relámpagos, se ven rayos y de diferente color, porque cada uno de estos tiene un color diferente. Ahora el experimento era con el sodio y les dio un color amarillo, entonces la longitud de onda del amarillo. Entonces, dependiendo de la reacción en los relámpagos con estos iones, van a tener diferentes colores. Por ejemplo, el cobalto. Si tienen cobalto, van a tener color azul. Y de pronto ese rayo, ese relámpago que empieza azul, se vuelve amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algún momento hay concentración mayoritaria de sodio y cambia de color, o al revés también. Empieza amarillo y termina. Y así van a ver todos los colores del espectro y en todas las intensidades, pero depende de lo que haya esto en las nubes. ¿Sí? Pues miren, una propiedad tan simple como esta, cómo se utiliza en medicina en fotometría de llama. ¿Preguntas? ¿Qué pasa con ustedes? A ver, todos. Lean lo que les he mandado. ¿Aún se puede ver el proceso? ¿Cómo? Si el sitio activo de la enzima, el sitio que está dañado, ¿existiría el proceso o aún no? Muy bien. Muy importante entender la estructura del sitio activo. Si eso está mal, no funciona. ¿Existe una enfermedad con esa condición? Generalmente son estructurales. Y si no funciona esa enzima, aparecen enfermedades. Que vamos a estudiar mucho de eso. Falla una enzima, se acumula todo lo que no se metaboliza y eso es enfermedad. Van a tener mucho de eso. Pero tenemos que hablar del metabolismo primero. Muy importante el sitio activo. Otra pregunta. De las reacciones que hablaba en el video, reacciones de primer orden y la de cero orden, eso no comprendí muy bien la diferencia, Doc, entre la de cero y la de primer orden. No sé si existen tal vez más órdenes o cómo se maneja. Eso corresponde al capítulo de cinética enzimática. ¿Sí? La cinética enzimática, comparando con las reacciones que ocurren en la química inorgánica, entonces tenemos
orden 0. Primer orden, segundo orden, tercer orden y de orden mixto. ¿Qué significa la reacción? Eso es lo que hacen todas las enzimas, una curva. Entonces, ¿qué dice aquí de orden 0? 0 significa cuando las reacciones son independientes de que haya sustrato, digamos, independientes de que haya una reacción A y un reactante A y un reactante B de la química inorgánica. Y nosotros en enzimología, en una decimos un reactante S y utilizamos a la enzima como otro reactante. ¿Sí? La diferencia de los dos es que esta reacción de orden 0 para nosotros, esta, siempre va a depender de que haya enzima, porque si no hay enzima, no hay reacción. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que es independiente, aquí ya tenemos una reacción de orden 0, donde tenemos la velocidad máxima de reacción. Porque aquí hay sustratos a montón, enzimas a montón, y la reacción transcurre libremente. Mientras haya sustrato y mientras haya enzima, entonces siempre va a haber reacción. Siempre va a haber todo el tiempo, en forma constante. Pero eso a nosotros ya no nos interesa de que sea constante, porque nosotros no medimos constantes. ¿Qué es lo que medimos? Para decir que uno es petizo o es alto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medimos nosotros en medicina? ¿Qué es lo que nos interesa? En todo. Hablé de potasio, hablé de calcio, hablé de sodio. Lo que es normal, tenemos una cantidad normal. Pero ¿qué es lo que medimos? ¿Qué medimos? Si decimos glucosa para definir diabéticos, por ejemplo, ¿qué nos interesa medir? Concentración, pero ¿qué es eso? ¿Han hecho estadística ustedes? ¿Sí? ¿Sería, doctor, el rango en el que está? No. ¿Qué se mide? En estadística. No. ¿Variables? ¿Ah? ¿Variables? Sí. Pero no así variables. Es lo que medimos toda nuestra vida para comparar, es variabilidad. ¿Sí? Es igual que el examen parcial. Todos van a tener la información, van a dar el examen. ¿Y las notas qué significan? La variabilidad de lo que unos han entendido, lo que han aprendido y lo que responden. ¿Sí? Entonces la palabra es variabilidad. Si yo digo, estudiante de medicina, en promedio debería tener 1.75 metros. ¿Sí? Ya tengo un patrón. Quiero medir variabilidad, entonces digo, bueno, hay uno que mide 1,80 y uno que mide 1,60. Entonces, yo digo, este es alto y este es petizo para la edad que tiene. ¿Sí?
¿Quieren que los mida aquí y veamos quiénes son altos y quiénes son petizos? ¿Sí? Sí. Sí. Eso es variabilidad. Y todo el tiempo van a medir variabilidad. En los chiquitos, en pediatría, van a decir, bueno, mi hijo cuánto mide, cuánto pesa. Y eso tienen que comparar con un niño normal o una niña normal. ¿Sí? Miden variabilidad. Todo el tiempo del mundo medimos variabilidad. ¿Sí? Y esto no cambia cuando hablamos de reacción enzimática. ¿Sí? Decimos que aquí cuando se empieza es una reacción de primer orden. ¿Sí? ¿Qué significa ahora en química esto? Que para que haya reacción, aquí depende de la presencia de un reaccionante o un reactante o un reactivo, como quieran llamar. ¿Sí? Basta que uno no haya, pues no va a haber ningún tipo de reacción. ¿Sí? Entonces, esto se llama reacción de primer orden aquí. Cuando decimos reacción de segundo orden, la definición ¿cuál es? Lean el libro, ahí está todo esto que estoy hablando, cualquier libro. Y dice, si es de segundo orden, depende del producto de esos dos reaccionantes. Si es de primer orden, depende del producto de un reaccionante. Ahora es fácil decir cuál es de tercer orden. ¿Cuál es? El producto de la concentración, o si quieren cantidad, de tres reactantes. Y pueden decir de cuarto orden, ¿qué dirían? Producto de los cuatro. ¿Sí? Y si dicen mixto, ¿qué dicen? Eso ya cambia a momentos primero, segundo, tercero, cuarto. Eso ya es variable. Bueno, entre estos dos, esto es constante y aquí depende siempre al comenzar del primer orden. A medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, aquí aumentamos, ¿sí? Concentración de sustrato, vamos a tener esta curva. Al final, podemos aumentar la cantidad de sustrato que quieran. ¿Sí? Voy a aumentar. Mientras haya enzimas, siempre van a tener reacción. Pero la verdad es que esto ya no nos interesa medir constante. Entonces medimos hasta el momento en que se llega aquí nada más a la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Estamos hablando aquí de una hipérbola. O pueden decir línea curva. ¿Sí? Donde aquí la tendencia de los vectores puede ser a cualquier lugar. ¿Sí? Una línea que es sucesión de puntos. Pues no sabéis si esto va a ir un poco más aquí, un poco más allá, un poco más aquí, pero es el promedio, así se empezó. El lugar más variable que existe es una gráfica de una reacción enzimática arbitrariamente es de la mitad. ¿Sí? Donde más varía. Por eso dicen, no es así exacto el dato, pero es aproximado, es arbitrario. Decir, bueno, voy a medir la actividad enzimática utilizando aquí la mitad de la velocidad máxima. Eso quiere decir velocidad máxima de reacción, la mitad. En enzimología también esto se llama así.
v pequeña, velocidad inicial. Entonces, la mitad o velocidad inicial es la misma historia, pero se elige aquí a la mitad. Entonces uno ya sabe qué es lo que está estudiando. Está estudiando un puntito de esa curva. Entonces, en el video van a ver a la actividad enzimática de esa manera. Algo que tienen que tener en cuenta. Cuando les dije la otra vez qué significan los corchetes, todos me han contestado bien, concentración, ¿verdad? ¿Cómo se mide la concentración de cualquier cosa? ¿Cómo se mide? Si en un tubo, digamos, pesan y ponen gramos, ¿sí? De lo que quieran, azúcar, sal, lo que quieran, y ponen 1 litro y dicen gramos en 1 litro. Eso significa concentración. Toda su vida van a medir glucosa. ¿Cuál es la concentración de glucosa? Y van a decir ahí miligramos por 100 ml, pero ya no se utiliza 100 ml. Otro dice por 100 centímetros cúbicos. La nomenclatura internacional ahora ya no utiliza ni centímetros cúbicos ni porcentaje, que sería lo mismo. Entonces, ahora se utiliza el decilitro, ¿sí? Y eso es lo que vamos a utilizar en todo bioquímica. Lo actual, decimos que la concentración de glucosa la medimos en miligramos por decilitro. Decimos que queremos medir en aminoácidos en sangre, y decimos gramos de aminoácidos por decilitro, así mejor, para ponerla de tamaño estándar. Decilitro, eso es lo moderno, ¿sí? Y de lo que quieran. Al fin de cuentas, esto es lo mismo. Porcentaje, centímetros cúbicos, la misma historia. Mililitros, la misma historia. Entonces, con esto medimos concentración. Un sustrato puede ser un aminoácido. Bueno, ese aminoácido puede ser aquí de 1 miligramo, si quieren, 2 miligramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, el 8 lo alcanzado aquí, pueden parar todo. Porque si ponen 9, ponen 10, 11, esto ya va a ser lo mismo. No nos interesa medir constantes, lo que han aprendido. Si digamos utilizan 2 como constante, pueden sumar 2 por 2 por 2, multiplicar por 2, dividir entre 2, lo que quieran. No nos interesa el 2 porque es constante. Nos interesa lo que varía, ¿verdad? Entonces, por eso es que el lugar donde más varía justo son las reacciones de orden mixto, donde más varía. ¿Sí? Bien. Algo importante, no se puede medir
concentración de enzimas. ¿Sí? La primera parte donde hemos puesto esto, hemos puesto concentración de sustrato, más esto nos produce esto. ¿Sí? Enzima sustrato. Ahora, aquí en teoría está bien, pero no podemos medir. ¿Por qué no podemos medir concentración de enzima cuando hacemos esto? Concentración de sustrato. ¿Cuál es la genialidad de todo esto? Merecedores del premio Nobel. Por eso todo lo que hablamos en bioquímica y lo que voy a hablar en cada una de las clases siempre es el resultado de premios Nobel. Siempre. Hay muchos investigadores, muchos autores del mundo, pero tienen diferentes connotaciones en lo que hablan. Ahí empiezan las mentiras, las trampas, las propuestas, y con eso se engaña a medio mundo. Por eso han visto en el internet. Y siempre utilizan Harvard, se van a dar cuenta. Investigadores de Harvard dicen, y la gente se impresiona porque dice Harvard, no utilizan otra universidad. ¿Sí? Habiendo muchas buenísimas, pero no. Harvard, nutricionista de Harvard, dice que este alimento es el mejor para combatir el cáncer. Siempre hacen esto. Entonces es mala información, ¿verdad? Por eso les digo de que aquí hemos venido a aprender todo esto, pero como premios Nobel. Porque cuando se da premio Nobel a alguien, es el que ha descubierto algo y nunca más ha variado. ¿Sí? Y pueden probar aquí y en cualquier lugar del mundo y siempre le va a dar el mismo resultado. A ese se le da el premio Nobel. A otros habladores del mundo no. Pero para eso primero hay que estudiar. ¿Sí? Y estudiar fuerte, recio, con personalidad, para que no se dejen engañar fácilmente. Porque ustedes van a tener eso. Van a tener pacientes que dicen, mire doctor, usted está mal. Yo le muestro aquí el internet y les van a poner en la cara. Aquí dice que esto es bueno para el cáncer. Y ustedes tienen que tener el aplomo. ¿Sí? Primero, respetar a la persona que les diga eso. Porque en el mundo hay muchos de los que son los sabiendo todo, ¿no? O sabiendo todo, o curiosos también, que dicen, aquí dice esto y yo voy a cumplir. Porque dice Harvard. ¿Sí? Ahora ustedes verán cómo se ingenian para explicar mejor a sus pacientes. Total, van a tener esos pacientes que cometen tremendas barbaridades, pero se enferman, pues igualito van a llegar al médico. Por eso les dicen en la televisión. ¿Qué les dicen en la televisión? Digamos, mentizante, tónico íntimo. ¿Qué les dicen al final? Unas pomaditas, unos líquidos maravillosos para vivir bien, para ser inteligentes, para comprarse una velita, aunque sea chiquita, y ponerle un poquito de sal. ¿Sí les hace recuerdo? Y si quieren pueden poner calcio también. ¿Sí? Pueden poner encima lo que quieran, van a ver diferentes colores, pero háganlo, sean curiosos y curiosas. A mí me han respondido un curioso, pero curiosa una. ¿Quiénes son más curiosos en esta vida? ¿Hombres o mujeres? Aquí una curiosa. En su casa, ¿qué le van a decir? ¿Estás loca? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? Bien.
¿Está entendido esto? Ahora, ¿qué es lo genial aquí? Se los he puesto en el video, pero van a leer, van a decir, bueno, aquí no podemos medir concentración de enzima, porque este catalizador es muy bajito, muy chiquitito, pequeñito. Por eso es un catalizador que forma esto y luego vamos a poner otra vez la enzima libre así, más los productos. ¿Sí? Libre, no se ha modificado. Esto es libre, no se ha modificado. Por eso es que esto vuelve. En la química inorgánica hemos dicho que se gastan, se pierden electrones. ¿Sí? Ya no sirve ese catalizador, ya ha reaccionado. Pero este no, este reacciona, pero otra vez vuelve. Le pueden poner más sustrato, otra vez vuelve libre, sigue haciendo más. Más sustrato, no hay problema, sigue igualito, igualito. Y lo único que ha variado ahí es que le están poniendo el sustrato. 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, lo que quieran. Pero miren, la enzima no varía. Y además es muy pequeñita, bien difícil, muy difícil de medir. ¿Qué harían ustedes? Tarea simple. ¿Qué harían? Doctor, es lo que ahora se mide en función al tiempo, en función al tiempo para poder determinar lo que va a ser el tiempo que reacciona la enzima. Ya tocó un tema. Tiempo. ¿Pero qué más? Medir la expresión de su actividad. ¿La qué? La expresión de su actividad, es decir, en lugar de medir cuánto Expresión. de su actividad. A ver, otra idea. Está en el video al principio. La concentración del sustrato. No, porque le pueden poner aquí el sustrato. Si tienen enzima aquí, tienen la enzima. Miren, con que tengan una está bien, no pueden medir, pero saben qué hay. Aquí le van a poner el sustrato, lo mismo que hago aquí. Va a haber reacción. Después la metan 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que quieran. Porque esto pueden medir. Pueden pesar en balanzas gramos. Pueden pesar en balanzas miligramos, pueden pesar miligramos. Y así cada vez menos. ¿Sí? Pueden poner hasta nanogramos. ¿Sí? Picogramos también pueden hacer. Bueno, eso pueden hacer, pero enzimas no se pueden. ¿Qué harían? Medir la velocidad máxima. Medir velocidad. Velocidad máxima. Ahí, la otra vez les dije, o alguien me había preguntado, ¿qué era esto de K más 1, K menos 1, K más 2, K menos 2? Eso era lo que les dije. Y les puse, les voy a explicar qué es esto, la constante de Michaelis. Todo eso. Y alguien le preguntó por ahí, ¿y cuál es la ley de acción de las masas también? ¿Verdad? Y les he explicado un poco ahí. Entonces, ley de acción de las masas son aquellas que conservan el equilibrio, ¿sí? O conservan la homeostasis. Es decir, la homeostasis de esta reacción en este lado y también del otro lado. Entonces, todas las reacciones reversibles siempre tienen una constante de velocidad, de formación o de disociación. Pero esa es la ley de acción de las masas. Entonces, con estos conceptos, y miren, estoy hablando de ley de acción de las masas del año 1860.
Cuando nosotros recién estábamos ahí liberándonos del yugo español de 1825. ¿Se dan cuenta? 1863 exactamente. Pero, miren, desde esa época ya se conoce la ley de acción de las masas. Van a leer dos autores, Michaelis y Mente. Estos dos investigadores dijeron, bueno, no podemos medir concentración de enzimas, porque es muy poquito, entonces medimos velocidad de reacción. ¿Sí? Y estas velocidades se traducen en la constante de Michaelis. Y justo encuentran de que, pues dije arbitrariamente, pues siempre van a llegar a la velocidad máxima, siempre. Por eso ellos dijeron arbitrariamente, estamos escogiendo la mitad, nada más la mitad de la velocidad máxima, este punto. Este puntito a nosotros nos va a significar un valor de la constante de Michaelis, se llama Km. ¿Cuánto sería que ese valor? Decimos aquí, dice aquí 1, el valor aquí es 0.5, pero en función del sustrato. Las velocidades como la velocidad de un auto, decimos lo que he dicho hace un momentito, efecto del tiempo, decimos kilómetros por hora, ¿verdad? Velocidad. Y aquí hacemos velocidad química y le aumentamos. La reacción tendría que ser entonces gramos por decilitro, y aquí, ¿qué le aumentamos? El tiempo, podemos decir, por una reacción que eligen ustedes por minuto. Y si quieren, pueden cambiar el tiempo para hacer más rápida la reacción. Pueden decir, miligramos por decilitro, o más chiquito todavía, por mililitro por un segundo. ¿Sí? Pero un segundo tienen las reacciones, como ocurre en nuestro organismo. Hay algo y la reacción es en milésimas de segundo. Entonces pueden decir milésimas de segundo. Pero ya le hemos puesto el tiempo. Esto es lo que hicieron los autores, por eso hablan de velocidad de reacción. ¿Sí? Velocidad máxima, velocidad media. Y podemos medir la constante de Michaelis de cualquier enzima.